El allanamiento de un edificio donde se localiza una congregación religiosa en Quetzaltenango, en donde no solo se impartía doctrina, a ello se sumaban operaciones financieras irregulares. El tema coloca en la mesa del debate qué tanto deben fiscalizarse las iglesias. Por ello participe de la discusión con el hashtag SF Divina Corrupción. A continuación la nota del allanamiento por defraudación tributaria. Desde primeras horas del día, varios agentes de la unidad de IPAPRON y fiscales del Ministerio Público de la Unidad de Defraudación Tributaria iniciaron los allanamientos en la ciudad de Quetzaltenango. Estos allanamientos fueron autorizados por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Diligencias Urgentes de la ciudad capital y tenía como propósito y objetivo principal el recolectar evidencia relacionada a una denuncia por defraudación tributaria que planteó Superintendencia de Administración Tributaria en contra de una entidad denominada Inmobiliaria de Occidente y Corporación de Occidente. Inmobiliaria de Occidente está siendo investigada porque durante 2008 y 2009 vendió y construyó viviendas facturando un precio, pero al declarar a la SAT cambiaba los montos. La denuncia fue por un tema de evasión del pago de impuesto de IVA. Cuando SAT planteó la denuncia inicialmente estaba por un monto aproximado de 14 millones de quetzales y a la presente fecha, ya en el año 2017, ese monto ya asciende a aproximadamente 46 millones de quetzales. En el operativo se secuestraron documentos para continuar con la investigación. Así también se capturó a Byron Monerge Sales Curiel y aún se busca a Efraín Roderico Avelar Díaz, quien es el administrador de dicha empresa. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes. Comenzamos esta semana con un tema que ocurrió durante los últimos 2 días, pero que enciende el debate sobre el papel de algunas iglesias y sobre todo qué acciones financieras están realizando. Ya lo sabe, la etiqueta SF Divina Corrupción. ¿Qué sucedió con esta iglesia Betania y esta inmobiliaria de Occidente que se encontraba en el mismo domicilio que la congregación religiosa? El viernes pasado, uno de los invitados principales en esa congregación fue el presidente Jimmy Morales. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya el hashtag de SF Divina Corrupción está dando mucho de qué hablar. Hay mucho interés sobre el papel de las iglesias independientemente de la denominación y si estas deben de pagar impuestos, si deben de ser fiscalizables, qué acciones están realizando las congregaciones religiosas, todas son sin fines de lucro. Esas son las preguntas y del tema que vamos a hablar esta noche en la mesa roja de Sin Filtro. Estuardo, SF Divina Corrupción. Divina Corrupción, este caso es una denuncia del Ministerio Público que sorprendentemente la dirección de la inmobiliaria es Inmobiliaria de Occidente, por favor, que no sea confundido con otra empresa que también es de finanzas, pero tienen casi el mismo nombre. Y yo creo que aquí entramos a una línea muy gris, muy tenue, muy fina, en la cual la iglesia se mezcla con un negocio y un negocio que al final es usado para defraudación. Los lotes, que de hecho estaban en las afueras de Quetzaltenango, eran vendidos por 50,000 quetzales, pero el recibo que daban era por 1,000. Y además las cuestiones fiscales reportaban montos, pero muy por debajo aún del costo de mercado, no solo de los lotes, sino también de las casas. Ahora esto, algunos podrían decir, bueno, qué papel más filantrópico que está haciendo la congregación religiosa al tener una organización financiera que da estos créditos muy blandos. No, aquí no era filantropía. Hay que hacer una diferencia. Este era un negocio y tenía gerente que dejaba ganancias y que en teoría iba a dejar un rédito y era un negocio y el principal representante era el hijo del apóstol de esta iglesia. La iglesia evangélica tiene una subdivisión de una jerarquía que va desde patriarcas, apóstoles, va a ungidos, profetas, luego a pastores, querubines, serafines, diaconisas, diáconos y llega hasta Billy Cruel Oveja.
Entonces, hay una serie de divisiones en las cuales se han endiosado a personas y creo que uno de los problemas reales es que la gente que da el diezmo no pide cuentas de lo que sea, no del dinero que dio, sino al final de los proyectos que se tendrían en teoría como iglesia a partir de esto. Y aquí este es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar el dinero, porque la acusación principal, la presunción es que el dinero precisamente de la iglesia iba encausado para precisamente tener el negocio de la inmobiliaria, por eso reportaban la misma dirección. Daniel, en el tema de las iglesias siempre hay una, ya lo mencionaba Estuardo, una línea muy delgada entre las acciones o las actividades que una iglesia o congregación religiosa debe realizar y otros que son negocios que dejan una ganancia y que dejan un lucro finalmente. ¿Cómo diferenciar esto y qué tanto se justifica utilizar una congregación religiosa para otra serie de actividades que nada tienen que ver con lo religioso? Lo que yo pensaría más es por qué se utilizan esta clase de organizaciones, esta clase de figuras jurídicas precisamente para esa clase de negocios. O sea, yo haría la pregunta de manera inversa. Y la respuesta al final es porque se están dando unos privilegios a esta clase de organizaciones. Y es a través de los privilegios que se utilizan esta clase de organizaciones. Eso me parece como la razón fundamental. Obviamente también, y sin entrar directamente al caso, porque yo creo que podemos utilizar este caso, que parece bastante claro, pero bueno, hay que ver lo que dice la justicia, hay que respetar esa clase de procedimientos, pero sí podemos utilizar este caso para hablar precisamente de esos privilegios. Y sí hay muchas veces personas de este tipo que se aprovechan de la ascendencia que tienen sobre la comunidad, el prestigio que tienen sobre la comunidad, para a esa misma comunidad venderles otras cosas utilizando los privilegios fiscales, que yo creo que es hora de que se hable directamente, son injustificables para cualquier organización religiosa. Habría que preguntarse por qué es que tienen esta clase de ventajas y por qué y cuál es la utilidad de que, por lo menos sobre el papel, se convierten las iglesias en mecanismos perfectos de lavado de dinero. ¿Por qué crees, Daniel, que es un tema tabú hablar de este tipo de temas, hablar de las actividades que realizan las congregaciones religiosas? Porque este país es profundamente religioso. Yo siempre recuerdo un estudio de Pew Research donde le preguntaban a personas en distintos países cuán común es que sienta a Dios en su vida de manera diaria, y el 95% de la gente en Guatemala responde que siente a Dios presente en su vida diaria, y eso nos pone al nivel de Irán. De hecho, Irán y un par de países más eran los únicos que llegaban al nivel de Guatemala. Este es un país profundamente religioso. Y claro, eso muchas veces se instrumentaliza por parte de gente que tiene el suficiente cuero de Danta como para utilizar la figura de una iglesia para sacar provecho. Eso no significa, y solo adelantando los comentarios de la gente en Twitter, eso no significa que se esté demonizando ni la religión, ni las iglesias, ni que se esté diciendo que los pastores hacen todos lo mismo, o que todas las iglesias hacen lo mismo. Simplemente que los privilegios que el Estado da a las iglesias, eso es lo que yo pienso, permiten que algunas iglesias se conviertan, sin ninguna duda, en lugares de lavado de dinero, en lugares de abusos, en lugares de privilegios injustificados. ¿Qué actividades económicas que realizan las congregaciones religiosas deberían de pasar bajo la lupa o deberían de ser revisadas? Porque cuando se dice que una congregación no se puede fiscalizar, cuando la SAT tiene un impedimento para entrar a revisar cuentas, uno dice, bueno, eso se refiere al tema en sí de las actividades de la congregación, pero hay ciertas acciones o actividades económicas, financieras, que poco tienen que ver con el tema religioso. ¿Debería revisarse esos temas? ¿Debería de hacerse una fiscalización más exhaustiva? ¿Qué actividades son por demás lejanas a impartir la doctrina?
Mira, yo voy totalmente de acuerdo con una serie de tweets que están entrando. Cada vez es más, creo yo, el sentimiento que todas las iglesias deben pagar impuestos. Y aquí no estamos hablando de evangélicos, católicos o cualquier otra expresión religiosa que exista, sino estamos hablando que en realidad nadie debería estar exento, lo que hablabas del privilegio. Sí. Hay un privilegio, hay una ley privada. Nadie ¿verdad? es nadie, ¿eh? Y hay que decirlo. Así es, sea universidad, sea iglesia. Yo iba a poner el ejemplo para que quede claro. Uno que viene del ámbito universitario y que se mueve y trabaja en universidades. Yo no veo por qué las universidades no podrían pagar impuestos, y en muchos casos las universidades se aprovechan de unos regímenes fiscales que no tienen ninguna justificación. Y hacen otras actividades que no tienen que ver precisamente con el campo académico. Claro, y entonces en cualquier cosa que esté involucrada la universidad está exenta de IVA y de ICR, y eso no es y ahorita correcto. que mencionas universidad, regreso a tu pregunta, a responder tu pregunta. Vamos a ver, aquí esa línea es tan fina que en realidad no es que la SAT esté fiscalizando a la iglesia. La SAT está fiscalizando a una inmobiliaria que sucede que tiene el mismo domicilio fiscal que la iglesia. Ese es, y que la relación entre el pastor, profeta, diácono, patriarca, o como se llame, digamos, el patriarca Abelar con el patriarquita, o sería el segundo, no sé qué, un hijo de patriarca, no sé ni cómo llamarle, profeta supongo, apóstol o algo así, es el que está, de hecho no está en Guatemala, es prófugo de la está justicia prófugo de la justicia. Y entonces, aquí es donde entramos eso, pero digamos, aquí hay una inmobiliaria que posiblemente sea un caso más extraño, pero no es la única iglesia que tiene inmobiliarias dentro de la actividad. Por ejemplo, lo que sí es bien común es la retajila de colegios evangélicos o colegios católicos. Vamos al área educativa de la que hablabas, Daniel. Por ejemplo, donde te venden el uniforme, el pants, te venden hasta la Biblia, y no puedes usar la Biblia el año pasado, tenés que comprar la nueva Biblia porque la Biblia se volvió un negocio, o el catequismo, entonces es un negocio. Si te atrasan en la mensualidad, no les dan examen en la niños. Entonces ahí ese es el punto que vamos. Los colegios son enormes negocios en Guatemala. Esta gente no está simplemente haciendo algo para aportar a la sociedad, y en base a también se están llevando este una buena cantidad de dinero, que no está mal, pero sobre eso, como todos los demás, paguemos impuestos. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, la etiqueta SF Divina Corrupción, envíe sus mensajes. ¿Está de acuerdo con lo que dice Daniel y Estarro? Hágalo saber. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que lanzamos en la cuenta de Twitter. Preguntamos, ¿cree usted que las iglesias deberían pagar impuestos? El 72% cree que sí, que es momento de que paguen impuestos, y un 28% considera que no. Bueno, y luego de los allanamientos en la inmobiliaria de Occidente, misma sede de la iglesia Betania en Quetzaltenango, fuimos a Alianza Evangélica para preguntar sobre el caso, para tener una reacción de pues esta entidad, y esto fue lo que respondieron. A cada caso que se presenta se le da demasiada mediatización y aparece a toda pompa las situaciones, y muchas veces sin haber indagado profundamente, y se declaran cosas, se dicen situaciones que no han sido comprobadas. Eso desprestigia. Declaraciones del vicepresidente de Alianza Evangélica. Fuimos a preguntar a un integrante del Consejo Ecuménico, al reverendo Vitalino Similoc, si él tiene una apreciación diferente del tema. Escuchemos. Otros líderes religiosos han hecho de la religión un negocio, se han enriquecido de manera ilícita, aprovechándose de la necesidad de la gente, de toda esta incertidumbre que hay. Entonces la gente quiere agarrarse de algo, y hay gente, líderes religiosos muy aprovechados, sacando el mayor provecho económico, político de esta situación. Eso es inmoral. Bueno, dos visiones diferentes, contrapuestas, la del reverendo Similoc y también la del vicepresidente de Alianza Evangélica. No. Ambos dicen se están aprovechando de la pobreza de la gente, sacan rédito económico y rédito político. ¿Estuardo? No, a mí escuchar a ambos es sepulcros blanqueados ambos.
Creo que el que menos solvencia moral tendría para hablar de esas cosas sería el mismo Vitalino. ¿Que ha participado en política? Que ha participado en política y ha utilizado la iglesia para la política. Vitalino, mi vecino en Chimaltenango a propósito, ¿verdad? Era mi vecino cuando crecimos. Y yo creo que esa participación política, la Alianza Evangélica es un ente político, digámoslo como es. No es un ente religioso. Es la asociación, no sé, 25,000 y pico iglesias que hay, no están todas las misiones, sobre todo las neopentecostales, las grandotas, las de la tercera ola de los 50, no entraron en esa, por eso son bastante exclusivistas, porque esas se formaron muy recientemente, y entonces tienen su asociación de apóstoles. Pero digamos, y patriarcas. Alianza Evangélica es como una contraparte a la conferencia episcopal, por así Es decirlo. una contraparte, pero es un ente eminentemente político. Todos los políticos van a buscar a la Alianza Evangélica porque les conviene. De hecho, Alianza Evangélica ha tenido un gran rol en tiempos de Ríos Montt, en tiempos de Serrano Elías. Así es que, bueno. Esa influencia política. Y Vitalino menos, ¿verdad? Estuardo, como movilizadores de votos. Movilizadores, ahí que Alianza Evangélica explique cómo hacían con AOSC, la influencia en el altiplano, todo eso. Pues quienes conocemos la historia política de ese país, sabemos estos dos personajes en que han estado. Pero ellos son un buen ejemplo de cómo también la iglesia se puede ser utilizada políticamente. Porque el que estaba ayer en la iglesia que fue allanada fue precisamente el presidente Jimmy Morales. El que estaba antes de ser allanada la iglesia, ahí era el presidente. Y yo pregunto entonces, si hay políticos que se interesan mucho en la influencia de los líderes religiosos, ¿esto puede tener alguna relación en el hecho de mantener los privilegios fiscales en algún punto? ¿Hay alguna relación que se pueda marcar ahí? Yo no he escuchado a ningún candidato presidencial, digamos, fuerte, que hable de la necesidad de hablar de este tema y decir, no, que todos paguen impuestos. Yo creo que la encuesta que hemos hecho no es, para mí en principio no sería representativa de la población en general. Yo creo que de verdad este es un país muy religioso y el hecho de ir detrás de los privilegios de las iglesias, de todas las iglesias, no solo estamos hablando de iglesias evangélicas, también estaríamos hablando de iglesia católica, no es electoralmente o políticamente demasiado rentable en términos generales. O se puede utilizar el argumento un tanto victimista, que es, yo creo, que lo que estaba haciendo la primera persona que intervino, el primer corte. Digamos, automáticamente victimizarse. Es que se mediatizan mucho los casos. Bueno, para empezar, hay muy pocos. Entonces es normal que se mediaticen. Todo el mundo tiene una fuerte sospecha de que, precisamente porque son instrumentos tan lógicamente montados para que, y no digo que estén diseñados exclusivamente para eso, pero que pueden ser utilizados tan fácilmente para cometer fraudes fiscales, y que son en muchos casos dificilísimos de fiscalizar por parte de las instituciones o incluso de la población, es normal que se generen esta clase de atenciones. Y de todos los actores que CICIC ha ido tocando desde que empieza todo esto en 2015, o por lo menos el MP, CICIC, la justicia en general en el país, no hemos visto tantos casos como uno podría pensar. Ahora, pero si hablamos de casos mediáticos, me viene a la mente el caso de la bandera en Casa de Dios, ¿no? Fue un tema que sonó mucho y era se relacionaba con la ese es el punto. Yo sí diría, y ahí me encantaría saber la opinión de Estuardo, porque yo sí diría que en principio, por lo menos cuando comparas las iglesias evangélicas de Guatemala con las de Estados Unidos, yo veo que las de Estados Unidos están muchísimo más politizadas y que de una forma muchísimo más abierta llaman al voto y orientan a sus fieles en un sentido u en otro. Por ejemplo, tuvimos un candidato, Harold Caballeros, que tampoco tuvo tanto rédito electoral, y eso que venía de una iglesia, entiendo que relativamente fuerte. Y no es como que todos los evangélicos se fuesen alrededor de esta figura solo por ser pastor evangélico. Desde mi perspectiva, en un primer momento, sería algo positivo para los pastores evangélicos y para el cristianismo evangélico en general en Guatemala, que por lo menos todavía hoy no hemos llegado a ese grado de politización que sí existe en otros nos países. Decía un seguidor en redes sociales, ¿por qué los líderes religiosos critican al gobierno, a los gobernantes, si no pagan impuestos? O exigen
o exigen. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Guatemala todo el tiempo está exigiendo. Tienen una agenda. Tienen una agenda política, y qué bueno, pues sí, tienen la libertad de tener la agenda que la Conferencia Episcopal de Guatemala quiera, ¿verdad? Pero tienen una agenda muy clara que es antiminería, antihidroeléctricas, anti un montón de cosas, y luego demandan al Estado. Pero es curioso que demanda el que no paga impuestos. Es como todas estas ONGs que ahora están ahí alrededor de FOPA. De hecho, FOPA puso una foto recientemente y mi curiosidad fue decirle que toda la gente que estaba alrededor de él no paga impuestos, ¿verdad? Pero sí exigen que nosotros paguemos más o que se nos aumente a nosotros, ¿verdad? Los que pagamos. Aquí, a mí lo sorprendente de este caso y lo importante de este caso es que hubo un caso, por ejemplo, con aceros, hubo otro caso con hoteles, hubo otro caso con farmacias, hubo otro caso así con una búsqueda que hubo aquí fue defraudación y arreglos que hubo con ellos. Entonces, aquí en realidad, por eso hay que decirlo claramente, no es que esté atrás de la iglesia, es atrás de una inmobiliaria que, oh sorpresa, tiene la misma dirección de la iglesia y la representación viene también del mismo liderazgo de la iglesia. Entonces, ahí hay que unir los puntos, pues es como muy sencillo. Hay que diferenciar el tema, no se está hablando sí, hay una del inmobiliaria tema religioso. Y hay una iglesia. No hay un ataque al tema religioso. Es más, esa es la bandera con la que se envuelven muchas veces. Esa es la protección. No me están atacando a mí, están atacando a toda la congregación. O no me están atacando a mí, están atacando a toda la religión. Esto es un ataque contra la religión. Esa es la clase de defensa que permiten y que convierten en muchos casos a estas personas en auténticos mercaderes. Digamos, si la SAT va tras los colegios que ustedes padres de familia, ustedes televidentes, que han pagado 3,000, 5,000, 8,000, 10,000 en la disque educación del niñito, del neneco. Hay que pedir crédito para pagar la factura, esas. Y no le dieron factura. ¿Y por qué? Porque como es colegio evangélico, ¿por qué no? Como es colegio católico, como están las charcas, y es de nombre, y aquí viene el jet set a estudiar, entonces no pagan impuestos. ¿A cuenta de qué no va a pagar impuestos? Y ahí va mi pregunta. A ver, muchas veces el argumento que se escucha de las congregaciones religiosas, de las iglesias, es que si ellos entran a un régimen tributario no tendrían la capacidad de atender los colegios, los centros de salud que a veces instalan, o estas ayudas para, por ejemplo, vivienda popular, pero realmente no les alcanzaría. Mi pregunta es, cuando nosotros vemos algunas mensualidades de algunos colegios católicos, o por ejemplo el caso de esta inmobiliaria en donde no se facturó 14 millones, que luego se convirtieron en 46 por multas y sí, porque pagaste 50,000 y el recibo era de 1,000. Entonces ahí como que se está perdiendo ese argumento de que no les alcanzaría para seguir haciendo actividad social. Yo creo que ahí ya hay actividades económicas que tienen suficiente rédito y suficiente ganancia y que deberían de ser objeto de tributo. Porque pues están cobrando. Obviamente. Y están cobrando unas mensualidades que pocos pueden pagar incluso. De ahí yo creo que la idea que al final, pues, si vamos a pagar todos, paguemos todos. Y como decías, todos es todos. Ahí cuando vienen las excepciones es cuando empezamos a tener problemas. Cuando vienen las excepciones de estos sí por religión, estos sí por y educación. estos no por otro, y estos por etnicidad, y estos por ruralidad, y estos, entonces tenemos una distorsión. Entre más general es el sistema de impuestos, de hecho es más simple de aplicar, a propósito. Más simple, porque no se puede abaratar. No es aquella cosa que saquen a los cuadernos y no le cobren impuestos a los cuadernos de los libros. Pero en el colegio donde te los venden, donde se los pidieron a usted, sea el colegio católico evangélico, sí. Entonces, aquí curioso, las casas y los terrenos sí le cobraron, porque la gente, los vecinos que compraron, dicen a nosotros que a ellos sí les cobraron el impuesto. Sí, sin olvidar también que las cantidades importan, ¿eh? Y que hay veces que la renta de las personas es tan baja que no hay que castigarles con impuestos. Yo sí estoy de acuerdo de eximir a impuestos a gente que maneja, o incluso organizaciones que manejan montos muy, muy, muy pequeños. Porque si tú tienes a alguien que tiene una renta que está muy por debajo del salario mínimo, si a ese eres capaz de quitarle un pedacito de su renta, a lo mejor estás convirtiendo a alguien, le estás haciendo tú pasar de una línea de pobreza a otra. Ese de entrada no va a ir al colegio, yo no va sé, a ese colegio. Pero me refiero a que sí tenemos que diferenciar en muchos casos de qué estamos hablando. Y yo creo que también vale
para organizaciones, pero dimensionemos, hay iglesias absolutamente inmensas, pastores que son increíblemente exitosos en lo que hacen, que viven con una riqueza material bastante importante. Si tú estás de alguna manera recibiendo esa clase de dineros, ¿por qué no pagar una parte de impuestos como hacemos todos los demás? Ok, bueno, vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF. Ya estamos excomulgados, ya estamos en el infierno, ya nos sacaron del purgatorio, nos volvieron a meter, los demonios ya están no hay congregación aquí, que nos pueda recibir, así Satanás que no se preocupe. Lucifer Belcebú. Vamos a la pausa, seguimos recibiendo los comentarios con la etiqueta SF, Divina Corrupción. Volvemos luego del corte. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Divina Corrupción, los allanamientos realizados en la inmobiliaria de Occidente, el lugar en donde también está la sede de la iglesia Betania en Quetzaltenango, suscitaron, un debate interesante sobre la fiscalización a las iglesias, deben o no pagar tributos, y además a esto se une el hecho, la anécdota, de que el viernes pasado uno de los invitados de honor a la congregación Betania fue el presidente Jimmy Morales. Y se le preguntó al vocero de la presidencia sobre esta invitación, la presencia del mandatario en aquel lugar, y esto fue lo que respondió Heinz. El señor presidente fue invitado con anterioridad, con una buena anticipación, ya que sabemos que la agenda del presidente no se realiza de un día a otro. El motivo de la visita del presidente a esta actividad precisamente fue bajo invitación, el cierre de una actividad evangélica, la cual el presidente asistió como representante de la unidad nacional, pero no tiene ninguna relación con los trabajos que está realizando de investigación el Ministerio Público. Las declaraciones del vocero de la presidencia, yo lo uno a un mensaje de Twitter que nos llega, que nos dice, ¿qué esperan? Las iglesias no pagan impuestos porque Guatemala no es un estado laico en la práctica. No es. Ahí estamos viendo una cosa, en teoría es un estado laico, en la práctica. Es un buen ejemplo el presidente, y yo creo que esto valdría para todos los presidentes, para muchos importantes cargos públicos, se suman a esta clase de actividades y son representación de un Estado laico, o sea, son los presidentes, los jefes de Estado de un Estado que debería ser profundamente laico. Entonces, cuando dices profundamente laico, la gente muchas veces siente a religioso. Bueno, pero aquí es donde hay que hacer una labor pedagógica para explicar que no lo es, y que una cosa es hablar de lo humano y otra cosa es hablar de lo divino. Yo estaba leyendo aquí un tuit que nos manda con el hashtag SF Divina Corrupción, dice: analistas mulas, por hacer programas se metieron con lo divino, ya tendrán su recompensa de arriba. No estamos hablando de lo divino, estamos hablando de algo muy humano. Estamos hablando de algo mundano. Claro, o sea, es que hay que decir, aquí nadie se está metiendo con dogmas religiosos. No estamos hablando de la existencia o no existencia de Dios, o la consagración del pan, o ninguna otra cuestión de estilo teológico. Estamos hablando de cómo la religión juega un papel dentro de la sociedad y juega un papel dentro de la política. Entonces, cuando hablamos del presidente visitando una iglesia, y que yo puedo decir mi opinión, yo creo que tendría que cuidar esas formas, no convertirlo en ilegal que el presidente vaya a una iglesia, pero tendría que cuidar las formas. Yo creo que además la estética de la foto que tienes justo detrás, Ben, dice mucho. Pero así han estado todos. Sí, por eso, no. Yo recuerdo, y no hay candidato. No hay candidato que no haya pasado. Yo recuerdo perfectamente una bendición, Roxana, Otto, el Conejo, Colón, todos. La bandera es un buen ejemplo de esa clase de relación, que lo están recordando mucho también en Twitter. Pero yo recuerdo a Otto Pérez Molina. ¿Con quién fue? Que estuvo ahí en una... Sí, estuvo con unos pastores, incluso hasta tocó el cuerno, que es parte de algunos rituales cristianos. En ese momento tuvo un discurso así profundamente, ¿cómo dicen aquí? ¿Cómo se dice en Chapín? Cachureco, ¿no? Cachureco, sí. Era una cosa tremenda, lo cual lleva a un hecho interesantísimo. Todas las, no sé si todas, pero muchos experimentos que se hacen
en investigaciones de ciencias sociales, básicamente señalan en una dirección, y hay estos procedimientos conductuales que se hacen para ver quién comete fraude en un juego determinado, ¿no? Para pensar en términos morales y todo eso. Y con todos los problemas metodológicos que le puedas poner a esos experimentos, muchas veces los más mentirosos, los que más trampa hacen en los juegos, son los que más hablan de sí mismos con alta moralidad. O sea, los que tienen discursos más abiertamente moralinos tienden a ser los más tramposos y mentirosos. Lo cual te habla, digamos, he hecho la conexión por acordarme de Otto Pérez Molina dándose un discurso sobre Cristo, Dios y todo lo demás, que hoy por hoy, sabiendo lo que sabemos de Otto Pérez Molina y con perspectiva, nos tendría que molestar, no desde lo divino, desde la utilización humana y mundana, como dices tú, Ben, de la religión, que es algo que tiene que enfadar mucho más a los religiosos que a los no religiosos. Claro. Y un ejemplo de que no nos estamos metiendo en lo divino es, yo digo, bueno, que alguien que sí se está metiendo en lo divino y que está nombrando a Dios en vano, la magistrada Blanca Stalin jurando ante Dios una mentira. Eso debería escandalizar a las personas profundamente religiosas. Pusiste el primero de los tres que iba a poner y puedo poner más, ¿verdad? Luego, el mismo presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social asegurando que él es soldado, pero que es soldado de Jehová y... Expresidente, ¿verdad? Sí, sigue siendo, del Seguro Social, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Belcebú? Juan de Dios, Belcebú Rodríguez, algo así. Luego, algo se nos ha olvidado, ¿verdad? Pero ¿dónde hicieron 3 días de ayuno y oración por el teniente? ¿En qué iglesia, a ver, televidentes, ustedes que tienen buena memoria, hicieron, cuando principió el caso de la línea, oración y ayuno, orando por el teniente? ¿Ya? Porque el teniente estaba allá en la lista de los acusados, era un gran diezmador, o no sé si sigue siendo, pero era un gran diezmador de esta iglesia. Hicieron 3 días de ayuno y oración. ¿O no nos acordamos de eso, televidentes? ¿O sí nos acordamos de eso? ¿Por qué 3 ejemplos? Sí podemos poner más, pero porque aquí se cruzan esos caminos. Esos caminos extraños, ¿verdad? Entre la religión y la posición política, el poder, y luego, ojo que esos 3 días de ayuno y oración los hicieron por el teniente, que era uno de los, era como le dijera yo, la imagen y semejanza, pero del caso de la línea, que ahora tiene, ¿a cuántos? 33 en presos. En lista. En lista. Entonces, tampoco no nos hagamos que va a ser A o B. Ese es el problema que tenemos aquí y el problema que estamos discutiendo. La institucionalidad primero de la iglesia en términos de los impuestos. Luego este caso específico de la SAT acusando y por eso actúa el MP, a una inmobiliaria de no haber pagado impuestos. Y oh sorpresa, la inmobiliaria también está en la misma dirección de la iglesia que un día antes ha visitado al presidente de la República. Y que dirige el hijo del... Y que la inmobiliaria la dirige el hijo del apóstol, que está prófugo. Oh, casualidad. Entonces, es demasiada casualidad, no sé qué espíritu es, un espíritu chocarrero o algo así, pero se cruzan. Entonces, es imposible no ver el cruce, es imposible no ver que se tocan en un punto estas 2 actividades, pero la actividad objetiva es la actividad de una inmobiliaria que se llama Inmobiliaria de Occidente, que está a la dirección de la iglesia Betania en Quetzaltenango. Y que no daba factura. Y que la suma de todo lo que no hay factura, según los datos que fueron revelados este fin de semana, es de 46 millones. Okay. Le preguntamos al superintendente sobre esta situación de, bueno, ¿a quién llegan ustedes a fiscalizar? ¿A la inmobiliaria o a la congregación? Él explica que a la congregación no se puede porque legalmente están limitados a entrar a una iglesia, a fiscalizar, pero sí a las actividades económicas que se realizan alrededor. Y en esta ocasión, pues, la congregación estaba en la misma dirección registrada que la inmobiliaria. Esto fue lo que respondió Solórzano Fopa. La inmobiliaria, que fue objeto de investigación, y sus representantes legales, esta inmobiliaria tiene su domicilio fiscal en el mismo lugar en el que se ubica esta iglesia, digamos, pero no es, y no significa con esto que la iglesia haya sido la que haya estado bajo la fiscalización de la SAT. Estos son 2 temas aparte que coinciden en que estén obviamente en el mismo domicilio, pero esto es un tema también que escapa a nosotros, ¿verdad? Esa es la estrategia que utilizó en su momento el contribuyente
y si ahí hay una iglesia, pues vamos a tener que ir a allanar el templo. Bueno, las Pues declaraciones sí, de porque esa es la Solorzano dirección Fompa, fiscal. ahí está, o sea, ellos llegan a fiscalizar, a ver dónde estaba registrada la inmobiliaria. Resulta que está en el mismo lugar de la congregación, pero más allá del lugar físico, que las personas o representantes legales están muy conectados al quehacer de la congregación, ahí es algo que tienen que explicar. Desgraciadamente, la persona Avelar, que está prófuga, no puede explicar eso en este momento, porque... Es el hijo del apóstol, ¿verdad? Es el hijo del apóstol, porque no se tributó ¿O de patriarca? forma... ¿Qué es ahora? Es ¿Patriarca o apóstol? Creo. Yo no conozco mucho la jerarquía cristiana evangélica, pero creo que es Con 46 apóstol. millones a veces ya patriarca, supongo, ¿verdad? No sé cómo se cataloga, si es por ingresos, sabrás Es por Estuardo, ingresos. no sé. ¿Tiene o no pero- tiene jet? Digamos, viaja o no viaja, ¿es considerado evangelista internacional, sí o no? Hay ciertos parámetros que te pueden llevar a ser patriarca o te quedas en Billy Cura el pinche apóstol, ¿verdad? Pero, a ver, incluso esos detalles, cuando ves a un líder religioso rodeado de éxito, es muchas veces un tema de admiración para los seguidores de la congregación religiosa. Entonces, digamos, no podemos entrar a criticar eso porque estaríamos criticando su éxito basado, muchas veces lo dicen. No, en hay una jerarquía con base en el concepción éxito, religiosa. ese es el punto. Y una jerarquía que ofrece este tipo de negocios que la verdad, más de alguno dirá pues, que es una buena oferta. O sea, solo se registraba 1,000 quetzales por una lotificación, una construcción que obviamente Pero tenía un costo mayor. También nos estamos refiriendo a un supuesto mal uso y todos podemos estar de acuerdo en que esto seguramente se dé con mucha más, con mucha más regularidad que incluso los casos que tenemos. Pero también hay que decir que estas figuras que permiten esta clase de abusos no necesariamente son utilizadas de la misma manera por todos los pastores. Y que hay pastores que seguro son perfectamente limpios y honrados y que no entran y que saben separar muy bien cuál es la actividad económica relacionada con el oficio directamente y cuáles son actividades económicas que meten en esta figura por los beneficios fiscales. Yo creo que tenemos que volver otra vez a la idea misma de privilegio, o sea, de privilegio institucional y que no dependa de las personas. Si yo fuese el lavador número 1 de dinero de este país, querría el control de una iglesia. En Costa Rica Eso lo tenían. Eso no significa que todas las iglesias sean lavadoras de dinero. Es que hay que diferenciar porque ya directamente hay cierta gente que se te tira encima acusándote de que ese es el discurso que estás teniendo. Eso no es así. Si eliminamos los privilegios, entonces eliminamos el incentivo de que se manchen así las iglesias que beben en gran medida de gente honrada y honesta que tiene una fe y que vive una fe Y de que una es forma muy sumamente real. respetable eso. Bueno, totalmente respetable. El punto es un poquito lo que decimos siempre de la San Carlos. ¿Por qué no le quitamos a la San Carlos, y de ahí van orientadas muchas de las reformas al sistema de justicia, quitemos a la San Carlos de todos los lugares donde tiene poder político, así despolitizamos a la San Carlos y eso permitirá que la San Carlos no tenga la clase de incentivos que tiene hoy para controlar esa clase de instrumentos de poder? Lo mismo con las iglesias. ¿Por qué no eliminamos esa clase de privilegios o los intentamos reducir en la medida de lo posible para que las iglesias no se presten a este mal uso por parte de mercaderes de la fe, de auténticos psicópatas que no respetan la honradez y digamos la sinceridad con la que viven la mayor parte de los feligreses su fe. Bueno, vamos al corte, ya lo sabe, la etiqueta SF, divina corrupción. Seguimos recibiendo mensajes a favor y en contra. Gracias por los inbox con mucho cariño que me han mandado en esta media hora. Seguimos con este tema interesante, volvemos luego de la pausa. Del cariño. Continuamos con SF, Divina Corrupción, hablando sobre este caso particular en Inmobiliaria de Occidente y la Congregación Betania, pero en la general hablando sobre el tema de privilegios. Deben de mantenerse para las iglesias. Si se regula este tipo de privilegios, estamos previniendo que las iglesias sean víctimas u objetivos para hacer actividades ilícitas o realizar actividades irregulares. Ese es el tema de la noche. Sin lugar a dudas se ha encendido mucho el timeline de
de Twitter con este hashtag, porque son temas que muchas veces no se quieren abordar, porque parecieran ser políticamente incorrectos, Daniel, pero no es para nada, o sea, no estamos ofendiendo a nadie en este momento, estamos hablando... No digas eso, no estamos intentando ofender a nadie en este momento, no es el objetivo. Que lo estemos haciendo, seguramente más de una persona se siente ofendido, pero esas personas tienen que, se les invita a que aprendan a separar cuando estamos hablando de cuestiones humanas y de mala utilización de un discurso de Dios, a, como decíamos antes, las cuestiones religiosas. Solo para que no nos digan que no decimos nada, nos están recordando mucho que después de este programa viene el programa de Cash Luna. Y dice que... Tendrán su oportunidad para, pues, si quieren seguir el programa y ver a Cash Luna, tienen todo el derecho hacemos la de hacerlo. ¿no? Pero una vez más, no es una cuestión de demonizar a nadie. O sea, Cash Luna tiene todo el derecho a tener el espacio televisivo que tiene, a divulgar lo que quiera divulgar. Y a velar también. Tiene todo el derecho a hacer eso. O sea, nadie está intentando demonizarle, ¿verdad? Ese derecho lo tienen los satánicos. Los Muni, que no dejaron entrar a Guatemala. Los tienen los del 666 del Anticristo, que al final murió el Anticristo, bueno, ¿verdad? Que tampoco lo dejaron entrar a Guatemala. Se llama libertad religiosa. Libertad religiosa. Esa es la que tenemos que defender. Pero utilizar la libertad religiosa para formar empresas, defraudar al fisco, ¿verdad? Y quede al pelo que seamos otros los que paguemos lo que los otros no han pagado y lo hagan en unas fachadas de iglesia o por lo menos en la misma dirección, ahí es donde viene el cuestionamiento. De ahí usted quiere adorar a la piedra, usted es asceta, usted es agnóstico, usted es católico, evangélico, lo que sea. Eso está protegido por la libertad religiosa. Lo que no está protegido es la defraudación, que es el punto central de la presunción de delito en este caso. Pero sí reconoces, Estuardo, que aparte es que la SAT vea este tema de defraudación tributaria con todos los antecedentes y documentos que tiene para entrar a investigar a esa entidad financiera que se encontraba en el mismo lugar de la congregación. Y otra es entrarle al tema de las iglesias deben de pagar impuestos. Sí. Eso es muy alejado. Y no sé si la población está lista para ese debate. Sería muy interesante que precisamente una iglesia es como, no sé, como la de Cash Luna o la Fraternidad Cristiana y todos, sin que sea ley, den un paso adelante y digan, aquí está lo del César. Que renuncian a su privilegio fiscal. Sí, pues que renuncien a su privilegio fiscal y que den el ejemplo. Y ahí va a venir a velar, supongo, con sus 46 millones también atrás, ¿verdad? Y no sé si estoy siendo muy injusto aquí, pero entiendo que normalmente no hay una exposición pública de las cuentas de la Iglesia. También podría ser, sin que estén obligados a hacerlo, una muy buena acción, porque son entidades públicas. Daniel nos puede ayudarnos a ilustrar un poco en esto. Perdón, solo en su tweet dice... Yo me voy a dormir después de Marisol. Después de la recomendación del clima. Es la libertad religiosa. Es la libertad religiosa. Usted se duerme. Yo me iba a ver Cash Luna, que se queden a ver Cash Luna. Yo iba al punto, Daniel, si nos puedes ilustrar un poco. A ver, en otras latitudes, en sociedades menos conservadoras, menos religiosas, ¿cómo es el tratamiento o qué figura tienen las iglesias como sujetos tributarios? Depende del país, la verdad. En el caso de España sí hay un consorcio y sí hay privilegios. Lo que pasa es que España es un país enteramente católico. Ahí prácticamente la situación, digamos, las corrientes evangélicas no existen, son increíblemente minoritarias. Entonces, el gran privilegio lo tiene la Iglesia Católica. Se hace un concordato, hay un acuerdo, digamos, específico para las iglesias y es una constante fuente de debate, donde tú puedes, incluso en la declaración fiscal, puedes elegir entre ONGs e Iglesia como gran categoría. Y eso ha sido muy criticado y sigue siendo muy criticado en España. Ha ido cada vez más haciéndose más laico y yo creo que ese es el camino. Lo que no ves en un país europeo prácticamente nunca es lenguaje religioso, aunque el presidente sea religioso, lenguaje religioso en política. Eso, al contrario que Estados Unidos, que está muy presente, en Europa prácticamente no existe. Y si ya nos vamos a países como Francia, como Noruega, como Suecia, ahí directamente estamos hablando de sociedades que son prácticamente ateas y agnósticas, todas enteritas. Una sociedad como la islandesa, por poner un ejemplo, es una sociedad muy pequeña y con unas circunstancias muy particulares. Yo creo que en los últimos estudios de gente, de millennials básicamente, en esas sociedades, hay
prácticamente un 0% de creyentes. O sea, estamos hablando de gente que está entre agnóstico, indiferente, ateo. Es el grueso de la sociedad. Solo para aclarar. Obviamente no hay lenguaje religioso en una sociedad como esta. Solo para aclarar, no estamos haciendo una invitación a una sociedad agnóstica, porque más de alguien puede interpretar que estamos... Yo creía que era broma. Solo la evidencia sociológica lo que te muestra es que a más subdesarrollo en un país es más chamanista. Aquí ya estoy hablando desde la antropología, yo soy antropólogo. Sí. A más pobreza, para que no... o sea, a más niveles de pobreza o pobreza extrema, chamanista. Chamanista significa que es comunidades o sociedades que andan buscando siempre una explicación o una ayuda o un favor de alguna deidad del más allá o de una explicación un futuro, metafísica. O sea, un futuro, pero es tan largo el futuro que entonces ya no nos preocupa, donde las calles van a ser de oro y las calles van a ser de cristal, el mar va a ser de cristal. Yo creo... Pero entre más desarrollada es una sociedad, tiende a ser más objetiva, se va más hacia la explicación de lo existente, de lo objetivo. Yo creo que sí existen personas creyentes que aceptan el debate de tributar, aceptan el debate de incluso pedirle cuentas al sacerdote o al pastor en qué está invirtiendo los fondos de las iglesias, y eso no te hace menos creyente, no te hace una persona menos devota. Aquí un tuit que acaba de entrar de Steffi dice: conozco iglesias pequeñas y pagan impuestos, no hay derecho a juzgar a todas, cada pastor es diferente, que es básicamente lo que bueno, y eso sería bueno conocerlo. Y eso sería bueno conocerlo por una razón sencilla. Y es para no mezclar una que quiera hacer empresas con la cuestión puramente de la fe y la doctrina. Pero vamos a la cuestión de impuestos. Imagínense ustedes un agente de la Superintendencia de Administración Tributaria los domingos o cada día de culto que esté atrás cuando ya regresen todos los alfolís, después de alfolí es donde echan la ofrenda. Que regrese el alfolí y cuente todo eso. ¿Por qué? Porque todo lo que se recoge como ofrenda es una renta. Esto, el total, el 100% de lo que se recoge como ofrenda es una renta. ¿Por qué? Porque no hay costos, básicamente, ahí no hay costos. Pero si entonces, lo califican como donación, no se puede, no sería una renta. O sea, es una renta. En la práctica es una renta. Pero y yo no sé donación, quién lo podría ver bueno, entonces que se haga fundación, que se haga ONG, pero mientras sea iglesia, ¿verdad? Entonces, como está exenta, pero en el mundo de cumplir con obligaciones del César a lo del César y de a la deidad, lo que sea de la deidad, entonces habría una renta total. Y que el diezmo, la ofrenda y todo eso es una renta total. Aquí nos envían un comentario muy interesante, dice... para la inscripción de una iglesia, no importando la denominación, solo se necesitan 12 miembros y lo autoriza el registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Esto es algo así como que en arca abierta cualquiera peca, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay de haber personas bien intencionadas y otros que miran esto como... Por eso digo, es la figura misma, es la institucionalidad la que permite que pasen estas cosas. Y también el hecho de que, y esto es algo de verdad, inmemorial. Esto ha pasado durante toda la historia de la humanidad, que mucha gente instrumentaliza el discurso religioso para sacar rédito. Estábamos hablando de Blanca Stalin. ¿Han visto a esa señora cada vez que tiene un micrófono en la boca se pone a hablar de Dios y de la voluntad de Dios y de que Dios proveerá y ese tipo de cosas? Es una instrumentalización del discurso religioso para sacar rédito. Clarísimamente. Que tampoco está prohibido. Nadie está diciendo ese discurso no está prohibido. Daniel, esto tiene sentido si vamos con esos datos que nos decías al inicio del programa. Si este país es un país profundamente conservador y religioso, el mensaje para que le llegue a las personas tiene que tener el componente religioso y divino. O sea, por eso yo creo que se entiende que los políticos que se quieren apreciar como candidatos viables a la presidencia no se van a pelear ni con la conferencia episcopal ni con todos los credos a dar ni con la alianza evangélica. Su tour. Al contrario, quieren votos, quieren estar bien con los dos grupos, ¿verdad? Para tener votos. Y me llama la atención sobre todo, y también me recuerdo de algunos esfuerzos, incluso dentro de las congregaciones religiosas, cuando había asumido el arzobispo Bian,
que habló sobre hacer una fiscalización y auditoría a las hermandades católicas en aquel inicio. Aquí están eso preguntando, se cayó y eso no avanzó. Y por líos que había dentro de las hermandades. ¿Qué tipo de líos? Líos financieros, ¿verdad? Que no tenían ningún nivel de fiscalización y tampoco había auditoría. Y entonces otros grupos de las hermandades se fueron a quejar y dicen, mire, estos se quedaron con todo el pisto. Aquí están preguntando una cosa muy interesante. ¿Qué pasa con el dinero que pagan todos los cucuruchos ahorita para Semana Santa por cargar? ¿Quién fiscaliza eso? Pues ese es el punto que estamos tratando. Institucionalmente, católico, evangélico, cucurucho o patriarca o lo que sea, es que la institución iglesia, cualquiera denominación que sea, y puede ser hasta musulmana o puede ser shintoísta si usted quiere, pero que debe tener una responsabilidad con el Estado. Ese es el punto que estamos tratando. Y por el contrario, el punto opuesto es el que nos ilustra hoy, Betania, ¿verdad? Porque, como decía el mismo superintendente, oh sorpresa, es la misma dirección de la iglesia Betania, de esta inmobiliaria, y, oh más sorpresa, es el hijo del líder de la iglesia el que está representando a esa inmobiliaria. Entonces, hay demasiadas coincidencias en esto. ¿Qué está pasando ahí? Y esa es la pregunta y esa es la investigación que tiene que llevar a cabo MP. Bueno, hemos llegado al final. Daniel, Sí. no sé si querías decir algo para cerrar. Sí, vámonos rápido porque aquí Aldo nos dice, Yasho, vayan a dormir, quiero ver el programa de Cash Luna. Entonces, Bueno, está con la libertad religiosa le permite. Vamos a dejarle ver el No programa mienta, de no Cash mienta, porque Luna usted más quiere ver adelante. el clima. El Eso es lo que clima. usted quiere ver. Starro quiere Ah, ver sí. el clima, lo sabemos. Bueno, muchísimas gracias, Starro. al César lo que es del César, Al César, y a Dios lo que es al del César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al clima lo que es del clima. Ok, muy bien. Bueno, Starro, muchísimas gracias. Daniel, muchísimas gracias. A usted también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. No se vaya. Quédese con la recomendación del clima. Con Marisol Padilla. Feliz noche.